Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos, bienvenidos a la edición número 27 de las entrevistas del Role, hoy en un día grande para esta sección, porque tengo a mi derecha al que es quizá hoy en día el navegante más reputado de nuestra vela. Y eso la verdad es que, jolín, he estado mucho tiempo detrás de él para poder tener este momento, porque al final la vida que lleva, pues como es normal, es como es. Pero hoy estamos aquí sentados en una mesa en la segunda planta de Quim Marín, de los astilleros que están aquí en la Marina de Valencia, porque está Xavi aquí por unos proyectos profesionales, con lo que agradecemos a Gabriel y a todo su equipo esta ayuda. Y estamos dispuestos pues a repasar lo que ha sido una carrera francamente maravillosa. Xavi Fernández, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Sí? La verdad es que muy bien, sí. ¿En qué momento vital te pillamos? Bueno, un poco más tranquilo de lo normal y bueno, pues habiendo casi un año que terminó la Copa en Nueva Zelanda y ha sido un año un poquito, como te digo, un poco más tranquilo que los anteriores, pero bueno, como ya hablaremos, pues he estado envuelto con un poquito con SailGP, un poquito con otros proyectos que estamos trabajando también y bueno, pues tranquilo, navegando un poquito en barco grande también y bueno, pues viendo un poco cómo asentarme. ¿Te ha dado tiempo a estar más con la familia, imagino también, ¿no? Que eso para ti también será... Sí. Bueno, la verdad es que la suerte es que los 6-7 meses que hicimos en Nueva Zelanda estuvieron ellos también conmigo. Ah, sí. Y entonces esta Copa casi que ha sido un poco, no como estar en casa, pero bueno, no tiene nada que ver con haber estado meses o en Inglaterra o en la Volvo o lo que sea. Y entonces, bueno, ha sido un poco más ameno, pero luego este verano también he estado más con ellos y bueno, se agradece. ¿Qué tal la experiencia por Nueva Zelanda a todos los niveles? Muy bien, muy bien. Ya, bueno, pues ya habíamos estado alguna otra vez también hace años y bueno, pues yo creo que además cuando estás en un ambiente de un equipo de Copa en una regata como esa y además en Nueva Zelanda, pues todo es más sencillo, ¿no? Seguro que es más difícil vivir en Nueva Zelanda si estás un poco con tus propios medios, digamos, pero bueno, la verdad es que la vida es muy fácil cuando estás en un equipo así y luego la experiencia pues súper buena. La Copa fue muy bonita, se siguió un montón. Era un momento en el que ahí no había COVID además y bueno, tuvimos una vida muy normal comparando con todo lo que estaba pasando aquí el año pasado. Sí. Los chavales en la escuela y la verdad es que muy bien. ¿Qué edad tienen tus hijos ahora? 15 y 11. Que tienes chico y chica, ¿no? Chico y chica, sí. ¿Y cómo ha sido para ellos lo de vivir 6 meses allí? Muy bien, la verdad es que con el mayor ya fuimos un poquito más, bueno, pues ya son edades un poquito más difíciles, ya el cole es más serio y todo eso. Sí. Pero bueno, afortunadamente con todos estos proyectos han sacado el inglés bastante bien y bueno, pues experiencia súper buena. Era verano, han ido a la escuela, han tenido vacaciones, han navegado, la verdad es que muy bien. ¿Navega alguno de los dos o le gusta? Bueno, navegan un poco en windfoil, el mayor, en windsurf, la chica, un poquito de Optimist también, pero bueno, no regateando, pero sí navegando, sí. Van hacia eso los chiquillos de hoy en día, el windfoil al final. Sí. Es súper divertido, es relativamente fácil para ellos, yo lo he intentado y todavía no puedo, pero bueno, ya supongo que ya aprenderemos y es muy fácil, la verdad. Fácil, no digo solo el hecho de navegar, sino el hecho de ir a la playa, inflar el ala y claro, navegar un rato y volver. ¿Cómo empezaste tú a navegar? Bueno, hace ya mucho tiempo, ya con mi hermano, y bueno, con mi padre y con mi hermano, en un pantano de Navarra, en Yesa. Y bueno, mi padre hizo un curso de vela el año en el que nací yo, creo, el 76, en San Sebastián, y bueno, pues le gustó y luego nosotros ya empezamos un poquito más tarde en Yesa, que era el sitio donde íbamos al camping de vacaciones. Sí. Tu hermano es mayor que tú, ¿no? Mayor un par de años, sí. Y siempre en esos primeros años de aprendizaje ibais de la mano, ¿no? O sea, sí, siempre, bueno, él un poquito antes, pero sí, empezamos juntos, navegamos en Optimist. Luego yo, que siempre he sido bastante grande, cuando él ya se le acabó el Optimist con 15 años, los dos pasamos al Borien y navegamos allí. Bueno, luego navegamos en 70 un poco y luego ya navegué con Iker en Forte. Cuando estabais en Borien, el otro día me contaba María Torrijo, no sé si te acordás, que llegó a coincidir contra vosotros navegando en Borien. Sí, luego le he visto de juez en el TP o en la Copa, o la verdad es que sí, es curioso, sí. No solía comentar y mi padre se acuerda mucho, sí. Que bueno, tu padre ha estado súper presente en toda tu carrera ayudando. Yo me acuerdo de, no sé si lo conocí en Galway, en una de las llegadas de la boda, pero él de toda la vida, desde que empezaste y siempre ha estado como muy echando una mano a... Bueno, él nos enseñó a navegar y luego nos llevó a eso, pues de regatas, pues supongo que como mucha gente, ¿no? Y luego, bueno, pues estuvo bastante involucrado, estuvo en la Federación Vasca de Vela, estuvo de secretario de la clase Borien también. Entonces, bueno, siempre más que, bueno, pues que el padre que te lleva de regatas, sino siempre está un poco más envuelto y sí.
sí, siempre nos ha seguido un montón. Oye, y tu hermano Eneco también ha sido, bueno, aparte de gran regatista, no ha llegado a tu nivel de medallas olímpicas y tal, pero ha sido muy buen regatista y muy buen entrenador de olímpicos. Sí, él, no sé qué años, ya estoy un poco perdido, pero él empezó a trabajar con la Federación Española, con el England, si no me equivoco, ¿Sí? con Mónica Zon. ¿Qué año era eso? Qingdao. Antes de China, ¿no? Sí, Mónica fue al England. Sí, antes de China, pero sí. luego no me acuerdo muy bien, la verdad es que no debería saberlo, porque luego entrenó a Natalia también con el 70, luego estuvo con el 70 con Tara y con Berta hasta Londres, Sí. y después con el equipo brasileño 470, tanto para Río como para Japón. Vale, o sea, él sigue de entrenador. Sí, ha estado hasta Japón y bueno, pues ahora está un poco, bueno, también tiene otro trabajo en Vitoria, en el País Vasco, y entonces, bueno, pues ya veremos a partir de ahora si seguirá haciendo cosas puntuales, pero no sé si toda la campaña. ¿Tú con él tienes relación profesional de preguntarle cosas de tal o llegó un momento que ya te desligaste con tu crecimiento? No, hombre, además le he visto un montón de regatas cuando yo todavía estaba en 49 y él estaba entrenador. Y sí, la verdad es que vivimos en el mismo pueblo, los chavales son de la misma edad, van a la escuela, estamos mucho y hablamos mucho del tema, sí. Oye, estabas contando un poco la evolución, ¿no?, de Borien al 49er. Me contaba Iker en la entrevista que le hicimos que tú ahí te rescató un poco de la bici, porque tuvo una época en la que ibas para ciclista profesional, o sea, llegaste a correr de amateur a un nivel muy bueno. Bueno, nivel bueno no, nivel malo. Bueno. Pero sí es verdad que yo navegaba en Borien con mi hermano, luego en 70, luego, bueno, pues mi hermano se fue a estudiar IBEF a Vitoria, bueno, pues una temporada que dejamos de navegar un poco y siempre nos había gustado la bici, entonces sí le dediqué unos años a la bici. Entonces, aunque andaba en bici, que no era bueno ni iba a ser bueno, pero bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien, de hecho sigo practicando y sigue siendo mi afición. Igualmente en invierno pues suelo hacer 1 o 2 regatas pues también de Borien por la Liga Vasca y en una de ellas coincidí con Iker, que es cuando hablé con él y me dijo que se le había lesionado el tripulante del Forti, a ver si quería probar con él y bueno, pues fui a Santander sin más a entrenar o a probar lo que era el 49er y me gustó en el momento y lo de siempre, ¿no? Él había navegado un año anterior con Airam, que estaban 20 kilos ligeros de peso, luego el chico nuevo se lesionó enseguida y bueno, pues luego cuando fui yo pues estábamos ya en peso el primer día, yo había navegado bastante en 70, ya el tema pues más o menos, ni mucho menos era fácil, pero más o menos pues ya sabía navegar el trapecio con él también, entonces bueno, pues ya me propuso navegar primero hasta Sydney, fíjate, a ver si hacemos hasta Sydney y bueno, después de Sydney de hecho lo planteamos, bueno, ¿seguimos sí o no? Y evidentemente seguimos y ya está. Sí, porque ahí competisteis para intentar la plaza olímpica, evidentemente era muy muy complicado porque competisteis con Santi, ¿no?, y Javier de la Plaza. Sí, Santi y Javi, y nosotros empezamos en la Christmas Race del 98, o sea, en diciembre del 98, o sea, menos de 2 años antes de Sydney. La verdad es que le dedicamos un montón, progresamos un montón, pero bueno, Santi y Javi ganaron el Mundial del 2000 en México y evidentemente fueron ellos a Sydney y se quedaron a nada de la medalla. Y luego les ganasteis el siguiente ciclo olímpico, que ese ciclo de 2000 a 2004, porque claro, ahora la gente ya de nuestra edad sí que te ha seguido desde que... Espera, vamos a coger aquí la tapa al boli que se nos ha caído. La gente de nuestra edad decía, te ha seguido en tu carrera como olímpico, y sabe, pero la gente a lo mejor que ha llegado más tarde a esto, te ha descubierto ya con la Volvo, vosotros tuvisteis 8 años, 10 años en el 49er escandaloso, o sea, lo que son hoy o eran hasta hace nada Pete y Blair en el 49er, lo erais vosotros en esa época, o sea... Sí, quizás no tan espectacular, pero ese ciclo de Sydney y Atenas, la verdad es que sí, la verdad es que, pues no sé, de 4 mundiales corrimos 3 porque en uno me lesioné yo en Cádiz, que no pudimos correr el 2003, y de los otros 3 ganamos 2 y el otro hicimos segundos, ganamos un montón de regatas y la verdad es que teníamos un nivelazo, la verdad, y lo disfrutamos un montón. Con Jane, un equipo muy estable y bueno, pues primero con Santi y Javi también y luego ya el último año ya la preparación con Jane, que fue súper bien y fuimos a Atenas y aunque Iker se lesionó unos meses antes no sé dónde fue, en el europeo de Garda, no me acuerdo dónde era, y aún así, bueno, pues sabíamos que íbamos a andar bien y sí, pues, no sé si hay que ganar, pero vamos. Llegó como con 4 clavos de titanio a los Juegos, ¿no? Sí, un metacarpiano de la mano, sí. ¿Y esa primera experiencia olímpica cómo la recuerdas? Bueno, pues imagínate, la verdad es que súper bien. Estábamos muy concentrados también, ¿sabes? No, tampoco era esa, no sé, yo a veces veo a gente que va, no te voy a decir demasiado ilusionado en los Juegos, porque evidentemente hay que ir
y vas ilusionado, pero bueno, yo creo que íbamos bastante amueblados para de dónde veníamos, ¿sabes? Para ir a hacerlo bien y bueno, pues y disfrutar, pero al final tratar un poco como una regata más. Y supongo que ahí la figura de Hane también pues nos tenía muy, muy amarrados, fue bonito, fue mucho más bonito que tanto China como Londres, evidentemente obviamente por los resultados también, pero también porque era en Atenas, era en la Villa Olímpica con todos los demás deportes y pudimos vivir un poco más lo que son los juegos del todo, ¿no? Los demás han sido diferentes, vas a lo que vas, es una pasada, pero no es lo mismo. No sé si tú puedes hacer el ejercicio, supongo que será muy complicado de intentar veros objetivamente, pero ¿por qué erais tan buenos? O sea, ¿qué conseguisteis Iker y tú a nivel de compenetración, de navegación, de...? Pues no lo sé, es difícil saber por qué, porque al final tiene que haber son un montón de factores que se tienen que juntar y se tienen que dar. Evidentemente, bueno, Iker ganó un campeonato de España de Optimis en el 92, hizo muy bien el Mundial, ya venía con muchísimo talento. Después de navegar un par de años en Borien, ya fue al Forti, que hizo un año entero antes de navegar yo con él. O sea que evidentemente ese talento estaba ahí por su parte y luego cuando nos juntamos, yo creo que, como he dicho antes, nos pilló los dos de la misma, bueno, él tiene un año menos, pero bueno, igual las cosas claras. Un ambiente alrededor nuestro con Hane, con Santi Javi, que bueno, íbamos a muerte, pero que era como, vamos, mejor no puedes empezar, ¿no? En Santander. Bueno, pues yo creo que pusimos todas las horas y alguna más, tanto en el agua como en tierra. Supimos, yo creo que, bueno, pues ser suficientemente listos para aprender todo lo que podíamos de ellos y bueno, pues tener esa paciencia que hace falta también, pues durante esos años para seguir trabajando y bueno, y luego es verdad que al principio yo creo que los resultados llegaron muy pronto, aunque no ganáramos, pero ya eran muy buenos desde el primer año, pero luego es verdad que cuando te empiezan a salir las cosas bien, pues apretamos también, yo creo que apretamos en el momento justo que fue después de Sydney, que es un año en el que, bueno, pues alguna gente se relaja porque han hecho los juegos, es también el año un poco más tranquilo, otros están empezando y nosotros nos pilló en una curva ascendente y lejos de desacelerar o tomar un año medio tranquilo, pues seguramente fue el año que más apretamos y fuimos a Inglaterra a entrenar en todo ese invierno entre el 2000 y 2001 y ya empezamos el 2001 súper en forma, ¿no? Entonces luego te lo vas creyendo un poco y pues yo creo que fueron esas las claves, ¿no? Por lo menos del comienzo. Y luego creo que, bueno, pues siempre prestando mucha atención a todos los detalles, siempre el barco súper bien, mucho entrenamiento, buenas planificaciones y yo creo que muchas veces es difícil porque para juzgar a gente que está haciéndolo ahora y dices, pues que lo podría hacer de esta manera, de aquella manera, hay que estar, no puedes juzgar sin estar y sin saber realmente lo que hace la gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que los tiempos han cambiado, como todo, a muchas cosas me parece que está cambiando demasiado rápido y demasiado, no sé, yo veo a la gente que quiere hacer demasiadas cosas o muy espectaculares, irte a Nueva Zelanda, ir al otro lado, igual te estás dejando las bases un poco por el camino, que es trabajar más duro y tener ese punto de obsesión con el barco y para nosotros esos años no había nada más que el 49ers. ¿Has visto navegar a Diego Bottini a Flo? No, he visto navegar a Diego y a Yago antes de Japón. Del cambio. Y bueno, he hablado con Diego, que me ha dicho también que está muy contento y evidentemente he visto ahora en Lanzarote que han ido muy bien y han ganado, aunque no sé tampoco cómo estaba la flota, si había gente, ya. Pero vamos, que sé que está navegando bien y sé que él estaba contento, pero vamos, ya con lo que vi cuando navegan con Yago, de hecho navegué un día con Diego, 10 minutos. Hostia, por hacer la gracia. Él estaría por flipado, hacer la gracia, claro. pero ha cambiado muchísimo el 49, que ya me lo venían diciendo, pero bueno, pues desde el material hasta el SPI y la forma de navegar y bueno, pues es una evolución y la verdad es que navegan súper bien. ¿Cómo de importante es la química en el barco? Porque vosotros al final, Iker y tú, conseguisteis durante todos esos años una química brutal, o sea, representabais dos papeles quizá que se estereotiparon mucho de él como el líder o el que hacía más tal y tú estabas más callado, pero al final yo puedo dar fe de que erais una bicefalia, o sea, Iker un poco llevaba la bomba andante, pero erais una piña para todo. Sí, bueno, creo que es la forma de ver las cosas que tenemos nosotros, yo creo, o teníamos Iker y yo, creo que es fundamental y creo que sin eso creo que es muy complicado que las cosas te vayan bien. Porque navegar es la parte fácil, competir es la parte bonita, ir aquí a una regata, ayer a Francia o donde sea, eso es lo bonito, lo difícil es el entrenamiento, el invierno, el mal tiempo, no sé, lo que no se ve. Lo que no se ve es el día a día, pues, muchas veces lo último que te apetece es ir a navegar, bueno, pues hay que ir a navegar
Y entonces si a eso no lo haces con esa química que dices tú, yo creo que es muy complicado. Eso y muchos factores. Puede funcionar de otras maneras, yo no digo que la única sea la que hemos hecho nosotros, pero bueno, yo cuando veo o bien tripulaciones con diferencias de edad importantes o de forma de ver las cosas muy diferentes, creo que dificulta mucho las cosas, porque sí puedes concentrar, tomártelo como un trabajo y hacer todo lo que tengas que hacer en el agua, todo el tal, pero eso es solo una parte de lo que es este deporte tan complejo. Claro. Bueno, pues con estos mimbres ganasteis el oro en Atenas, segundo ciclo olímpico, Qingdao, que al final, bueno, nos lo sabemos todos porque fue uno de las medal races y de las conclusiones posteriores más polémicas de la historia, ¿no? ¿Cómo ves eso ahora, 14 años después de que sucediera? Yo me acuerdo estar haciendo cola en el TAD con Maradona al lado, o sea, el lío fue tan gordo que, joder, hubo tema judicial después, con muchas movidas. Sí, la verdad es que sí. Yo tengo un buen recuerdo de todo eso, en el fondo. No sé, la verdad es que fue intenso, ¿no? Todo eso. Y el día de la Medal Race, que esos juegos fueron complicadísimos para nosotros. Sí. Hubiéramos firmado la plata antes de ir y sobre todo la hubiéramos firmado antes del último día. Salimos a la Medal Race, creo que quintos, y ya tenían que dar ciertas combinaciones, por supuesto para ganar el oro y también para las medallas. Entonces, bueno, pues ganamos la Medal Race, además habiendo volcado 2 veces. Sí. Pues imagínate los demás, Bueno, lo que volcarían. Encima condiciones tremendas, que Qingdao no había viento y ese día salió un huracán, ¿no? Sí, que lo más fácil hubiera sido suspenderla y ya está. Y sí. bueno, pues igualmente se hizo la regata y bueno, pues pasó lo que pasó y ya está. Sí tienes ese recuerdo al principio, bueno, pues me acuerdo siempre que acabamos Ramón Oliden, que era nuestro entrenador en China, y que yo, pues que al final celebramos esa medalla en un McDonald's a las 12 de la noche o lo que sea después de la protesta y bueno, pues una pena, ¿no? Pero decía, bueno, al final, aunque sea en McDonald's hay que celebrar porque nos vamos a casa con una medalla, porque eso sí que es una cosa que hemos tenido siempre clara y creo yo es que de los juegos vuelves o con medalla o sin medalla. Ya. Evidentemente mejor si es de oro, mejor es obvio, pero mucho mejor con un bronce que sin nada. Entonces, tal y como fue toda la semana y el poco viento que hubo y lo difícil que fue, el resultado fue un súper resultado. Que al final tengas el oro, lo pierdas o te lo quiten así de esta manera, encima con una sensación de que parecía que éramos nosotros los que queríamos ganarla en tierra cuando fue totalmente al revés, pues bueno, duele un poco, pero bueno, creo que el tiempo lo cura todo. Al final tenéis una plata. Y bueno, para la gente que no conozca o no se acuerde de la historia, el tema fue que el día de la Medal Race, claro, tú normalmente cuando vas ante una regata importante, primero pruebas un poco el barco, pero una de tus misiones es no llevarlo al extremo, porque si rompes, la has cagado, ya no puedes hacer la regata. Pues eso es lo que le pasó a los croatas, ¿no? Condiciones duras, fueron a probar tal y cual y reventaron su barco. ¿Qué pasa? Que volvieron los daneses. Rompieron el barco, volvieron a tierra y tuvieron la bendita idea de coger el barco croata que no iba a participar en la Medal Race y salir a competir con ella. Claro, un poco lo que tú dices de la sensación de que vosotros queríais ganar en tierra, pues claro, eso por muchas partes se interpretó como, joder, qué bien, tal, qué se les ha ocurrido, pero claro, ese barco ni había pasado mediciones, o sea, al final era ilegal tener que poder competir con una en esas condiciones. En el container, en los juegos, pues no sé cuántos, tendremos 3, 4 mástiles, 8 o 10 foques, 4 mayores, que son todo lo que has hecho las pruebas antes de la regata y luego eliges y sellas cada material. Si un día te equivocas, aunque sea un error honesto, y coges un foque en vez del otro, te descalifican. Ya. Y no protesta nadie, y es lo que hay. Y claro. a José le casi perdió la medalla porque una medición, te acordarás, la ropa de agua le pesó de más en Seúl. Hostia. Y casi le descalifica. Bueno, es que hay unas reglas que son así, no, es que es muy poco, es que es mucho. Bueno. Entonces, cuando luego pasa esto y alguien coge el barco de otro, que evidentemente no puedes si tienes un número de vela de otra persona, no sé numerarte la cantidad de infracciones que hay ahí, ¿no? Sí. De todas formas, también yo creo que ellos hicieron espectacular. Es como si hubieran cogido un 470, o da igual, ellos hacen lo que pueden, lo que buenamente pueden. Bueno, pues está bien. Luego está el que gobierna o el juez, el que tiene que decirle, bueno, lo has intentado, pero has roto estas reglas y no se puede y se acabó. Claro. Entonces, los chavales, evidentemente, no te va a sentar bien, pero ellos hicieron, más que ellos, fue su entrenador el que anduvo muy vivo, el que les llevó en lancha corriendo, cogieron el primer barco que había y salieron a navegar.
Que ellos hicieron lo que tenían que hacer, no tengo ni una duda, porque lo más fácil también para ellos hubiera puesto a llorar, irse a casa y no haber hecho la regata. Entonces, ellos hicieron lo que pudieron y yo creo que luego el que falló estrepitosamente fue el jury y la ISAF en general, que tomó eso como un tema más de deportividad y de qué mérito tienen en vez de, de valorar, de remitirse a las reglas y decir, bueno, pues lo siento, pero no se puede. Claro, damos el premio honorífico a la hazaña, a lo que quieras, pero la medalla no. El oro para estos señores. Pues sí, no, y ahí yo creo que fue clave también, y me acuerdo también que en las medal race solo tienes 2 minutos donde puedes protestar en el mismo agua, y si no protestas ahí no puedes hacer nada. Y me acuerdo del italiano, que era el que había quedado tercero, diciéndole que protestara él también, y bueno, pues no sé, no lo vio venir, o no sé, no espabiló, y la realidad es que la protesta al final fue entre nosotros, que pasábamos de un oro a una plata, contra el danés que pasaba de un oro a nada. Y yo creo, porque al final como son todos, no sé, alguno se ofenderá con lo que digo, pero bueno, muy amateurs también en el mundo de la organización de regatas y de Yuri, y lo son, pues yo creo que si hubiera sido el italiano que iba de bronce a nada o el danés que iba de oro a nada, pues es posible que hubieran mirado un poco más a todo el número de reglas que incumplieron. Bueno, pues no sé si tuvisteis algún tipo de resaca negativa por aquello o no lo recuerdo. O sea, para adelante, una plata de puta madre, segunda medalla. Te quedas, y yo me acuerdo que Iker también tenía ese, bueno, no hambre de revancha, pero bueno, sí, un poco más espina clavada, y de ahí nos fuimos a la Volvo directamente, pero sí es verdad que nos ayudó, nos empujó a preparar el Mundial de Bahamas, que fue en enero del 2010, si no me equivoco. Sí. Y prepararlo bien, y lo ganamos también, claro. que bueno, pues sí que nos quita un poquito la espina. Pues luego ya vino vuestros últimos Juegos Olímpicos, que fueron los de Londres, que ahí sí que ya fue un poco, quizá consecuencia de todo lo que no hemos hablado todavía, que es que ya empezáis a meteros en mucha serie de cosas, y a Londres quien llega al lesionado no es Iker, como eres tú. Incluso tenéis que buscar a Yago, creo que era, para que os sustituyera a ti los entrenos. ¿Cómo fue aquella cita, ¿sabes? Bueno, es que va un poco en conjunto con todo lo que no hemos hablado, pero ¿dónde estamos? Desde Londres 2012. Sí. Eso es. 2012, claro, ganáis el Mundial en 2010, después de los Juegos de Río. No, a ver, que China fue el 2008, desde China del 2008, perdón. Exacto, a Londres 2012. A Londres 2012 dimos 3 vueltas al mundo y hicimos una Copa América. Que ese es que eso es lo que no hemos hablado casi nada. Ese es el tema. Entonces, ahí es donde, bueno, pues esta es una historia muy larga también, pero bueno, nosotros ganamos el Mundial del 2010, hicimos la Barcelona World Race, a la vuelta hicimos la Prolímpica por haber ganado ese Mundial del 2010, que hicimos segundos, que nos ganó el último día Nathan Outridge, creo que empatados a puntos o nos ganó por un punto. Y bueno, luego al final decidió la federación que íbamos a ir a Londres, pero fue eso, pues un mes y medio después de terminar la Volvo con Telefónica. Quizás uno de los errores que hicimos ahí fue intentar hacer en mes y medio lo que no hicimos en 2 años, ¿sabes? Claro. Y no sé, yo no sé si hubiera sido mejor. Esto es fácil decirlo, igual lo oye Iker y no está de acuerdo, pero creo que había 2 opciones, pues navegar lo que puedas, ir allí sin nada que perder y a ver qué pasa, o intentar hacer lo máximo posible. Siempre vas a intentar hacer lo máximo posible, pero bueno, pues fuimos a terminar la Volvo, fuimos a Lanzarote, y ahí es donde navegamos básicamente 2 o 3 veces al día, perdiendo peso, andando en bicicleta, y ahí es donde me lesioné. Ya. Y entonces ya llegamos a Londres, pues ya mal por concepto, y encima lesionado, y encima pues no pudiendo navegar allí demasiado. Y bueno, pues fue todo un poco rocambolesco, la verdad. Yeah. Y luego encima no lo hicimos bien, y fue pues un cúmulo de errores de regata que te va mal. Y siempre, bueno, yo lo he pensado mucho después, la verdad es que al final ahí había 2 tripulaciones, que era Nathan, el australiano, y Peter Blair, sí, que hicieron oro y plata, que estaban ya en otra liga los 2, pero el que hizo tercero a mitad campeonato iba detrás nuestro todavía. Entonces, pues yo creo que siempre valorando y sabiendo que bueno, probablemente fue uno de los, no sé si errores, pero bueno, de los peores campeonatos que hemos hecho seguro. Quizás lo podíamos haber hecho un poco mejor, pero lo que ha sido lo que se pudo. Claro, de hecho tú decides dejar la vela olímpica después de Londres, ¿no? Sí, no solo por Londres, era un poco eso, seguir otra vez en el 40, que ya eran muchos años también. Después de Londres ya fuimos a Luna Rosa, y bueno, pues yo tenía bastante claro que
el Forti ya se había terminado, sí. Ahora volvemos ahí, porque coño, se nos has hecho tantas cosas que claro, estamos llegando a 2012 sin haber contado cómo llegasteis a ese momento de, no decir saturación, pero sí que de un volumen de carga espectacular, ¿no? Hablábamos de vuestros primeros oro olímpico en Atenas y justo cuando los acabáis prácticamente ya llega vuestra primera oportunidad oceánica, que fue el famoso Movistar de 2005-2006, ¿no? ¿Cómo fue esa primera oportunidad que se os presentó? Pues una locura también. Pero fue eso, acabar Atenas y creo que fuimos en diciembre, básicamente el día de Nochebuena. Después de Navidad, el día de Nochevieja llegamos a Australia. Sí. El barco se estaba construyendo allí, un astillero ahí, y fue terminar la construcción del Movistar. Estuvimos ahí 2 o 3 meses, 3 o 4 meses terminando el barco. ¿Estuvisteis los dos allí con la construcción de... Con toda la tripulación ya. Esa oportunidad es la hostia, ¿no? O sea, sí, no, además nosotros... yo me acuerdo, Iker había hecho más que yo, había hecho alguna vuelta a España y había navegado un poco más en barco grande. Bueno, barco grande siendo los cruceros que había aquí por el norte, vamos, pero... Sí, 40, 50 pies. Sí, como mucho, 50 no creo. Y de ahí fuimos al Volvo 70, que era la primera edición de los Volvo 70, que ya no te digo que nosotros no tuviéramos ni idea, pero es que los que estaban allí también, que venían de los 60, tampoco tenían ni idea, porque el cambio que fue del Volvo 60 al 70 fue la primera de la Canting Kill. Ya había barcos de Canting Kill, evidentemente, pero eran más grandes y no tan de carreras. Y el barco era una bestia que no solo para nosotros, para ellos también estaba totalmente fuera de control. Y tantas cosas estaban erróneas que ahora parecen de perogrullo, pero en su día, pues bueno, todavía teníamos tangón, teníamos Spies, teníamos cosas así que ya pasaron a la historia. Entonces de ahí salimos navegando, vinimos navegando hasta Vigo. De Australia a Vigo. Bueno, hicimos una parada en Río, hicimos Australia Wellington, Nueva Zelanda, que era una de las etapas que iba a haber la vuelo siguiente. Wellington Río y Río Vigo. Joder, y esa fue tu primera navegación oceánica. Mi primera navegación oceánica. Oye, con un pepino de barco y con una locura. Claro, vosotros llegasteis un poco, ahí supongo que si a Pedro es el que os invitaría, sí, claro, ¿no? O sea, él ya tenía, porque vosotros hasta esa eran unas regatistas muy buenos, que ya eres campeones olímpicos, pero oceánica nada. Y Pedro os dijo, venga chicos. Bueno, está Movistar y nosotros ya llevamos 4 o 5 años ya en el equipo de Pedro. ¿Y quién estaba en esa tripulación así mandando? O sea, porque vosotros llegabais un poco de los últimos en llegar. O sea, ¿quién era ahí los capos? ¿Quién estaba de...? Estaba Baue de patrón, ¿sí? Estaba Nicholson, estaba Stu Van Atain, los dos eran jefes de guardia. Vuestro amigo de luego, que con él tuvisteis algún... Sí, bueno, también tiempo pasa. Ya. ¿Quién más estaba ahí? Bueno, claro, españoles supongo estaría Pepe, ¿no? Españoles Pepe, Iker y yo. Pepe, Iker y tú solo. Sí. Joder. Si no me equivoco. Si no me olvido de nadie, sí. Sí, haciendo memoria tampoco. Sí, así fue. Y bueno, pues la verdad es que experiencia buena. Y... ¿Cómo recuerdas esa primera navegación oceánica tuya a nivel personal? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te...? Bueno, me acuerdo muchos días. Quizás lo vea ahora, que tengo más experiencia y quizás entonces por desconocimiento más que por ser más valiente, yo creo que evidentemente no era consciente de todo lo que era de navegar con el barco totalmente descontrolado. La verdad es que tengo un muy buen recuerdo. El barco era un desastre, me acuerdo al principio, entraba agua por todos lados, un desastre. Pero bueno, luego tengo un buen recuerdo y no hice todas las etapas, pero ya en Río, me bajé en Río, que faltaban 3 o 4 etapas, y tuve la suerte de no estar a bordo cuando en el cruce del Atlántico se hundió finalmente. Hostia, verdad. Y de ahí volví al Forti y navegamos hasta China a tope. En esa Volvo hicisteis hasta antes del cruce del Atlántico porque teníais que volver a meterle caña al Forti, que seguía siendo objetivo prioritario, ¿no? ¿Me has contado alguna vez que te mareas a bordo? Yo me mareo, sí. Claro, la gente puede alucinar escuchando esto. Yo me mareo, pero... y mucha otra gente se marea. Claro. En una etapa de la Volvo, si somos 10 a bordo o 11, yo creo que la mitad nos mareamos. Qué fuerte. ¿Y qué haces? ¿Biodramina previa o qué? Sí, no sé. Cuanto más te cuides, mejor. Eso de la cervecita y todo eso antes de empezar, nada, los días tienes que comer limpio y dormir lo más que puedes. Y pasa que luego se te olvida y estás liado, y cuando no estás mareado, esto es lo de siempre, mientras no estás mareado estás súper bien y de repente te mareas y ya es tarde, ¿no? Entonces, y no es tan importante ir a beber, ¿no? Sí, hay que bajar, que pereza ya... por la pastilla, bueno, pues no tomo, da igual. Pero bueno, al final siempre hago equipillo con alguno que se marea también. Y sí, si tomas biodramina antes de empezar y luego cada 4 horas, ayuda mucho. Si está malo, te vas a marear y nada, te tienes que aguantar. ¿Verdad? Intentar, sí. La verdad es que
por lo menos eso, tienes que hacer tu guardia y te pones al coffee, al grinder y bueno, pues le das lo que puedes y van pasando. Y luego de repente, a medida que se te va pasando, entonces ya sí que te encuentras bien. Y luego yo me mareo bastante, pero es verdad que si se me pasa una vez de que si el segundo o tercer día ya se me ha pasado, luego aunque venga mal tiempo, pues ya estoy hecho al barco y ya no me mareo más. Porque hay gente que si luego viene malo también se vuelve a marear y eso sí que Hostia, tío. Claro, o sea, hay dos condiciones en las que nos mareamos navegando. O sea, una es con rasca muerte, ¿no? Del papam, y otra cuando no hay nada. O sea, cuando vas flotando. Yo cuando no hay viento no me mareo. O sea, tú cuando hay rascote y el barco va macheteando. Sí. Esta última Volvo que me acuerde saliendo de Newport fue muy malo. La anterior saliendo de Nueva Zelanda fue muy malo también. Entonces, depende. Tampoco, vamos, al final tiene que coincidir, porque sí es verdad que si sales con buen tiempo, haces 2, 3, 4 días, el quinto ya estás hecho, ya puede venir malo, que no pasa nada. Entonces, tiene que coincidir que haga malo el día de la salida. ¿Y qué haces para...? Esto a lo mejor es una pregunta muy básica, pero estoy poniéndome en la piel de la peña que nos escucha y dirá, hostia, no, si Xavi se marea, a ver qué hace él para qué tal. O sea, a ti para que se te pase, ¿qué haces? Nada. Tienes que esperar, beber que el agua, cuerpo se te intentar equilibre. comer, tienes que vomitar cuando viene pues tal y ya está, y aguantarte. ¿Cuánto te dura más o menos un mareo? Un par de... así muy malo un día o así. Hostia, tío. Sí, luego ya te empiezas a recuperar y bueno, luego ya. Bueno, pues nos hemos quedado en esta primera presencia. ¿Qué hacíais a bordo, Iker y tú, en esa primera...? Bueno, Iker conducía más, luego él no regateó las regatas offshore, hizo las regatas inshore y bueno, pues yo en aquella época he estado todo el día pues trimando, haciendo lo que se hace en un barco offshore, currar, grindear, trimar, conducir a veces también, no siempre. He ido haciendo más con los años y aprender, sobre todo aprender. Sí, tú has sido, luego hablaremos de cuando ya te hiciste patrón con todas las letras, pero tú no has sido un patrón egoísta con la caña, más bien al revés. A ti te ha gustado elegir a la gente que lleva el barco de puta madre y tú cuando te toca, con tema de guardias te toca, como a todos, pero no has tenido especialmente hambre de caña nunca, ¿no? Bueno, pues es que hay gente que lo hace mejor, seguro. En todo hay especialistas y hay gente, a mí, bueno, pues me cuesta menos estar trimando, quizás porque he hecho eso toda mi vida. Claro, ahí sí que eres un especialista. Bueno, creo que sí, es más la posición natural y entonces, bueno, pues si hay gente que lo hace mejor. Es como no voy a hacer la navegación porque sea el patrón. Si tienes un tío como el Vila te hace la navegación, pues que la haga él. Qué bueno. Joan me dijo que la razón por la que aceptó fichar por Mafre fue porque se lo pediste tú. ¿Ah, sí? Sí, en la última entrevista que dio, porque digo, coño, ¿por qué tantos años después? Y dice, no, me lo pidió Xavi. Pues ya tenía Yo con él me entiendo muy bien. Él ya tenía una oferta de Lazco Nobel y yo me acuerdo yo estaba en Viallar, en Bermuda, y él estaba en Oracle, en Bermuda. Y me acuerdo, yo fui un año antes de la Copa y fui a de espía, bueno, pues a ver cómo navegaban tanto Artemis como Oracle. Y entonces ya quedé con él y hablé con él y entonces me dijo eso, que tenía una oferta. Hicisteis una paña y bien. Le mejoramos la oferta y ya está. Qué bueno. No, pero la verdad es que sí, yo creo que le apetecía mucho hacer la Volvo y le apetecía hacerla con nosotros. Sí. Claro. Yo creo que se lo pasó bien. Ahora iremos con esa Volvo porque la verdad es que me pareció, aunque no se ganó una experiencia maravillosa, ¿no? A todos los niveles, pero bueno, además es la que más cercana tenemos en el tiempo. Pero bueno, acaba aquella vuelta al mundo, vuestra primera Volvo, que fue 2005-2006, y la segunda ya fue la de los dos barcos, ¿no? El Telefónica Azul y el Telefónica Negro. Sí, 2008. Porque esa Volvo sí que fue una Volvo, vamos, tope gama, descomunal a todos los niveles, ¿no? ¿Cómo recuerdas y cómo viviste tú, joder, cómo estuviste involucrado en todo eso? Hombre, fue muy diferente a la del Movistar. Nosotros evidentemente decidimos seguir con la vela olímpica, cosa que la hablamos con Pedro, porque Pedro estaba claro que después del Movistar él ya sabía muy pronto que iba a seguir con la Volvo y con Telefónica, y de hecho no solo con un barco sino con dos. Y bueno, yo creo que sobre todo, pero bueno, yo creo que podríamos haber tenido la oportunidad, si no hubiéramos hecho los Juegos de Pekín, de haber estado más involucrados y más metidos todavía en el Telefónica. Pero bueno, pues también creíamos que nos tocaba todavía estirar el Forti y la vela olímpica. Al final, que yo lo veo ahora con los chavales y siempre lo digo lo mismo, ¿no? Eso no vuelve, o sea, una vez de que ya te has ido por ahí por mil razones y bueno, creo que fue totalmente acertado. Entonces, bueno, pues también estuvimos más involucrados que en el Movistar, que no teníamos ni idea en realidad de cómo era todo ese mundo, pero también es verdad que llegamos al Telefónica, un equipo muy bueno también, pero eso después de China acabaría a finales de agosto y la regata empezaría en octubre. Directos allí y bueno, pues la verdad es que bien, la regata fue una pena al final, una vez más. Antes no hemos comentado que en el año del Movistar el ABN arrasó con un diseño totalmente indiscutible y la realidad es que a posteriori, obviamente, es muy fácil decirlo, pero volvieron a acertar con el diseño
los Ericsson, y nosotros con los barcos de FAR pues nos faltaba un punto de la leche. Acabamos terceros igualmente y bueno, tengo un recuerdo también un poco difícil, problemas, roturas, rompimos la caña del timón en la salida de Alicante, que tuvimos para en Algeciras la primera etapa, Es verdad. rompimos el herraje del Estay antes del Cabo de Hornos. No era nada fácil, tuvimos que cambiar los timones en China porque era casi ingobernable el barco, entonces pagamos un penalti, pero bueno, creo que se peleó a muerte y no me acuerdo, creo que ganamos una etapa o dos, pero bueno, ya fue una Volvo en la cual los dos la hicimos entera y bueno, pues ya fue un salto más, ¿no? Claro, ahí estabais en el azul de españoles, Sí. estabais vosotros dos, Pepe, Patán, ahí era jovencito Patán. sí, mira, Patán entró ahí como Ñeti, entraron los dos, que ahí se puso la regla de Under 30, pero vamos, ya ves dónde están los dos. Por eso digo que... Sí. Qué bueno. Y no sé si había alguno. Sí, bueno, Jordi Calafat, joder. Ah, coño, es verdad. Claro, que me acuerdo Jordi, claro, tenía la oportunidad de ser el primero en la historia en ganar Copa América Volvo. Claro, que en Brasil lo teníais ahí. O sea, en Brasil... Bueno, no. No, eso fue en la siguiente vuelta. Pues esto. Pues la de Jordi fue la No, que Jordi en hizo Brasil dos, estabais ganando. También hizo las dos. Ah, sí. Jordi hizo la del Telefónica Azul con nosotros, y bueno, las dos. El luego Telefónica Blue and Black en el Blue, y luego el último teléfono. La siguiente. Claro, que esa ya fue... Bueno, antes de la siguiente, de la de 2012, que es la que estábamos hablando, hicisteis la Barcelona World Race. Sí, 2010. Claro, que veis, esa segunda Volvo, después de los Juegos Olímpicos, y mientras Vamos a- preparáis Londres... Vamos a Bahamas y hacemos la vuelta al mundo, sí. Joder, tío. Esa fue una experiencia brutal. Sí. O sea, cuéntame un poco. Sí, eso es verdad que es una de las cosas que no ganamos, hicimos segundos, pero uno de los recuerdos más bonitos de las regatas que hemos hecho. Porque eso sí que fue un reto de todo, tener que aprender de todo y pues de cagarte un poco antes de salir, decir, ya no hay short team, ahí no hay un navegante que te ayude si se va el GPS, no hay... Y bueno, pues hay que prepararse en muchas áreas. ¿De quién es la idea de competir en la Barcelona? ¿De Iker tuya? Sí, O sea, no, fue de Iker. Yo me de acuerdo que me lo comentó un par de años antes, ya le estaba dando vueltas a eso, sí. Nosotros ya estuvimos en la salida del anterior Barcelona World Race, Ajá. que vimos la salida, que estuvo el Mutuo Madrileña, ¿te acuerdas, Pachi? Ah, sí, con Pachi. Sí. ¿Con quién iba Pachi? ¿Con Bubi? Bubi, sí, creo que sí. Y me acuerdo, vimos la salida en barco con Andorra y con L. MacArthur y ya nos quedó un poco así, y luego ya, evidentemente, a Iker sí que se le metió un poco más. Y lo planteó y lo planteamos a Pedro y ya él había hecho, porque el Mutuo Madrileña también fue un proyecto de Sí. Pedro. Y bueno, pues lo hicimos con Mafre y súper bien. Que quedasteis segundos Sí, segundos, sí. y llegasteis, vamos, o sea, al borde del desfallecimiento por inanición. O sea, porque Por varias cagadas, sí, estáis sí. para encerrar. Cuéntame eso, ¿cómo fue? Sí, no, la verdad es que te vas calentando porque evidentemente nuestro objetivo era hacerlo bien, terminar, no paramos. La verdad es que el Paprec que ganó, que era un barco de una generación más nueva, había dos barcos nuevos que eran el Paprec y el Foncia nuevo de Michel Desoyo con François Gavard, que rompieron el palo en Joder, en vaya Cape dos, Town. Y nuestro barco era el anterior de Michel, el Foncia que había ganado la Vendée Globe 2008. La segunda de Michel. La segunda Michel, y luego pues esa preparación la hicimos en cierta medida con Michel. Fuimos primero ahí, le alquilamos el barco, hicimos el refit con él, navegamos en Figaro 2, un montón de entrenamientos en Port-la-Forêt y bueno, pues la verdad es que como experiencia, pues eso, después de Bahamas llegamos el 10 de enero, el barco venía de la ruta del Ron, creo, se fue al refit, nosotros ya fuimos directos a Port-la-Forêt y empezamos con el Figaro, con el refit, con un montón de clases y de tal, de aprender de cómo funciona todo eso. Y luego fue un año muy bonito también, que hubo una vuelta a España, y creo que la última que se ha hecho con los IMOCA, que fue muy bonita también, que empezó desde Fuenterrabía. Y luego hicimos la Barcelona World Race. Y luego, bueno, pues eso, que te decía que te vas calentando, la verdad es que el barco estaba súper bien y hicimos obviamente un inventario de velas nuevo y trabajamos ciertos aspectos del barco que mejoró un montón. Teníamos el ángulo de las orzas, pero es verdad que había dos barcos de generación nueva, que una de las mayores diferencias entre los barcos nuevos y viejos era que era casi una tonelada más ligero los nuevos. Joder. Bueno, y ahora son todavía más ligeros, ¿no? Y bueno, entonces Iker y yo decidimos en rascar el peso en todo desde repuestos hasta evidentemente la comida. Y bueno, y nada, tenía todo su argumento, la verdad, ¿no? La verdad es que decías, bueno, si tardamos más de 90 días es que hemos parado en algún lado y cogimos comida para 90 días, pero bueno, un poquito cortito. Cierta comida se pasó de fecha porque era comida que habíamos cogido de la Volvo que había sobrado, no porque estuviera fuera de fecha, sino porque los paquetes estaban picados y les entraría aire o lo que sea. Ah, estaba qué malísimo. putada. Y bueno, la verdad es que nos quedamos cortos, sí.
Y luego en todos los entrenamientos que hacíamos, igual salíamos a entrenar de Sanjenjo, íbamos a Azores y vuelta, o a Canarias, o lo que sea, y navegas 2, 3, 4 días y la realidad, entre que te medio mareas, entre que estás muy liado y entre que no entras en el ritmo de lo que es el offshore total, pues no comes nada, comes las chocolatinas y ya está, y ya, total, ya llego mañana y ni te pones a cocinar ni nada. Y entonces Guillo, que está bien, todavía que estaba con nosotros, pues él nos preparaba la comida, un montón de snacks y de comida, pues como Dios manda, y sobraba siempre. Pon menos que pones demasiado, pon menos que pones demasiado, menos. Y luego la realidad fue que cuando fuimos ya, salimos del estrecho, que nos costó un montón el día las regatas, hubo muy poco viento. Y cuando ya cogimos los alisios, empezar a bajar, entras en ese ritmo, ya te relajas un poquito y te das cuenta que no hay comida ni para... Básicamente había comida para uno en vez de para dos. Las raciones eran ridículas y ahí más o menos te acostumbras. Lo que pasa es que ya al final no había. La impresión que me llegó cuando os vi bajar del barco, digo, hostia. Sí, no, y además más todavía porque encima empezamos con todo un año de preparación y de vivir en Galicia, que se vive muy bien, y de tal, pues salimos bastante gorditos además, entonces el cambio fue todavía mayor. Pero... Claro. Y durante la vuelta, ¿cómo os apañabais? O sea, ¿cómo hacéis las guardias, por ejemplo, en una...? Pues esa, sí, también yo me acuerdo que mucha gente tenía guardias y, bueno, pues un poco como es una Volvo. Una Volvo somos 8, 10, 11 los que seamos a bordo y te tienes que organizar, y es un poco organizado y hay veces que no tienes sueño, pero te le toca a otro y tal, porque si no es un descojón aquello. Sí. Sin embargo, cuando estuvimos a 2, si quiere yo, hacíamos como si haces un viaje de aquí a Alemania o a Rusia en coche. Pues voy bien, conduzco, pues me canso, te cambio, y había cosas, a veces días ridículos que estás cansado y cada hora y media le despertabas, y había veces que vas mejor, pues le dejas dormir un rato o te deja él a ti dormir y cargas pilas para... Qué bueno. Entonces sí, hacíamos un poco así, y luego, evidentemente, una cosa es ir a guardias, pero si vas 2 no vas a dormir 12 horas. Claro. Entonces, mucho tiempo estábamos los dos en cubierta y la verdad es que mantuvimos un poco esa intensidad de seguir navegando, trimando, haciéndolo siempre a tope, haciendo los cambios de vela cuando hacía falta, porque si no, yo creo que es un poco peligroso también entrar en un ritmo demasiado, digamos, casi lo que es la vela en solitario, ¿no? Que sí, de piloto automático. No, o sea, puede ser, sí. Vosotros piloto automático muy poco lo usamos, justo. para empezar, pues no teníamos ni gasoil ni otra de las cosas que también nos faltó, y no, muy poco. ¿Y la navegación? ¿Cómo hicisteis La navegación para...? hacía un poco más seeker, sí. Pero bueno, pues eso llegabas, como siempre, llegaban los partes si eran cada 8 horas de noche, cada 4 de día o al revés, y bueno, bajar la meteo y bueno, pues comentar un poco y fuimos haciendo. Y fue todo muy bien. Hicimos un error un poco así, que fue bajando después de Santa Elena, después del Ecuador, bueno, que lo normal, digamos el playbook normal es bajar por la costa de Argentina y luego girar con la primera baja presión, ¿vale? Ir a Cape Town, y bueno, pues parecía que podía haber una oportunidad de cortar la esquina un poquito, pero la verdad es que no, intentamos acortar y ahí perdimos bastantes millas, porque en un momento ahí creo que pararon tanto Michel como el Paprec, pararon en Brasil y nos pusimos primeros por un tiempo y nos volvieron a pasar, pero vamos. Muy buena experiencia. Bien, sí, muy buena experiencia. Fue duro, me acuerdo que fue duro pasar por Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda había que pasar por recorrido, era entre la isla norte y la isla sur, por el estrecho de Cook, sí. Y pasar por ahí y no parar, eso fue bastante duro, porque ves que haces el zoom así para afuera en el ordenador y te queda la mitad. Y luego también fue curioso llegar a Cabo de Hornos, que hay Cabo de Hornos, si no me equivoco, tampoco quiero decir aquí, pero bueno, llegamos a estar a 9 millas del Paprec, porque él paró en Nueva Zelanda y salió antes que nosotros, sí. Pero tuvimos el sistema siempre por detrás, el frente por detrás, y íbamos más rápido que él. Y no le llegamos a ver porque siempre está nublado, pero sí que fue pasar de Cabo de Hornos y decir, bueno, pues ya está. Nos costó 32 días llegar de Cabo de Hornos a Barcelona. Pero bueno. Oye, ¿recuerdas algún paso de Cabo de Hornos de los cuántos habrás hecho? ¿7, 8? 7, 8. ¿Alguno en el que se haya ganado su fama? Bueno, el del Movistar, que casi nos hundimos la noche anterior, que tuvimos que parar en Ushuaia. Ah, bueno, coño, y el del Mafre, el último, hostia, estaba yo allí esperándoos. Yo el día, bueno, luego iremos con la del Mafre, que ya me voy de un lado para otro. El Mafre último ya hizo muy mal sur, porque la regata era muy tarde. Cabo de Hornos en particular ya hacía medio mejor. Yeah. Yo creo que la peor fue la regata, la primera Volvo. Luego, a ver, el 2000 con Telefónica Blue creo que no tal. Con el Telefónica veníamos con el barco roto
paramos ahí a reforzarlo también, con el primer Mafre mal tiempo, pero bien, y pasamos, y el último también. Bueno, pues acaba esa Barcelona World Race y ahí ya os vais a... Antes de Londres está la siguiente Volvo, ¿no? La del azul ya. Y el azul, sí. Joder. Y esa fue un inicio, yo el recuerdo que tengo, porque esa sí que yo la recuerdo mucho más haberlo seguido en casi todas las etapas y tal. Recuerdo una primera mitad hasta Brasil arrolladora y luego, pues sobre todo en el cruce del Atlántico ya la rotura de los timones y esa historia que nos dejó ahí prácticamente con las mieles en los labios, ¿no? Pero ahí sí que fue el primer año que dio la sensación que podíais haber ganado la Volvo. Sí, sin duda. Esa Volvo fue muy bien, todo o casi todo. Luego oyes a veces comentarios, ¿por qué eso tal? ¿Cómo se os fue tal? Pero hicimos ciertas elecciones, digamos, del barco y de la puesta a punto y de que nos dio mucho al principio, porque viendo aquel recorrido que, si no me equivoco, era la primera vez que se iba a Abu Dhabi, no sé, estoy seguro, creo que sí, ¿no? Con sí. El barco y tal. Entonces, ¿el Telefónica Blue cómo fuimos? Yo creo que no, o sea, ahí no se subió ni China ni Abu Dhabi ni cosas de estas, con el Blue y el Black. Mira, Sí, con el Blue sí iríamos por Singapur. Bueno, con esta fuimos seguro a Abu Dhabi, que fuimos a Maldivas y se pusieron los barcos en Maldivas por los piratas y todo eso. Coño, es verdad. Entonces, entre eso, pues bueno, había muchas etapas de poco viento y bueno, pues la puesta a punto de nuestro barco iba claramente, yo creo que era el mejor barco en todo lo que no fuera de popa con mucho viento. Y de hecho ganamos las primeras 3 regatas, la que fue a Nueva Zelanda también hicimos terceros, creo, y estaba todo muy bien encaminado. La de Cabo de Hornos tuvimos un problema con el barco que tuvimos que arreglarlo allí con Horacio en Cabo de Hornos y conseguimos acabar segundos también. Y luego sí es verdad que en el cruce del Atlántico rompimos una orza y luego la etapa de Lisboa a Lorient rompimos 2 timones y luego la última, bueno, pues todavía podíamos haber ganado. Pero bueno, la verdad es que el barco más rápido, sobre todo en esas condiciones de popa y de mucho viento, que es donde se gana o se pierde una Volvo, era el Grupama. El Grupama evidentemente ganó bien y no le voy a quitar yo nada de lo que ganó, pero sí tuvo, esto siempre digo y se me puede entender mal, no digo que tuvo un poco de suerte en sentido de que la primera etapa lo hizo extremadamente mal porque fue a la costa de África en vez de ir a por el frente, llegó a Cape Town, no sé si 3 días más tarde, y aún así hizo tercero porque el Puma rompió el palo, porque el Sania rompió el barco y se volvió y porque la Abu Dhabi rompió el palo y hizo tercero, cuando igual haciendo una cagada tan grande podía haber hecho un cuarto o un quinto. Igualmente en la etapa de Cabo de Hornos rompió el palo y hizo tercero porque el camper se fue a Chile con el barco roto, el Abu Dhabi también, el Sania no terminó y entonces, bueno, suerte en sentido de que nosotros luego cuando rompimos los timones hicimos últimos. Claro, si hubierais hecho terceros como ellos. Entonces él hizo 2 cagadas en las cuales podía haber hecho 2 quintos o 2 últimos y sin embargo hizo 2 terceros. Claro. Pero bueno, no será problema suyo que se rompa el otro barco. Claro. Pero bueno, yo me acuerdo también, y también me acuerdo como si fuera ayer, saliendo de Alicante, que el triángulo inshore, digamos, lo hicimos muy bien, íbamos primeros y nos pasó en Ultra vez, nos pasó el Grupama a todos y se puso primero antes de Cabo de Palos y dijimos, ¡buah, qué vuelta más larga nos espera! Yo creo que es verdad que nosotros la pudimos ganar, pero también se puede decir que casi la perdió el Grupama. Bueno, lo que está claro es que esta vuelta al mundo ya os posiciona en la élite a vosotros, ya encima sin un patrón extranjero, porque las primeras ediciones, bueno, con Baue un poco habíais fichado en él la experiencia que no teníamos aquí, que no teníais vosotros en vueltas al mundo, ahora ya encima se tenía incluso eso. Y con todo esto en la mochila, que ahora sí que nos ha dado tiempo a repasarlo bien, es cuando llegamos a los Juegos Olímpicos de Londres, llegáis, o sea, lo que contábamos antes de que tú llegas lesionados era porque justo antes de llegar habíais hecho todo esto que hemos tardado un cuarto de hora en contar rápido. Entonces acaban los Juegos de Londres, no conseguís medalla, tal y cual, y tú decides dejarte la vela olímpica. Pero, bueno, antes, que lo comentabas tú antes, otra grandísima, noticia, y Jarol en vuestra guerra, es que os vais juntos a Luna Rosa, a la Copa América. Claro, vosotros Copa América de Valencia en 2007 no habéis estado porque estabais solo os faltaba eso, pero ahí sí que decís, ¿esa fue la primera Copa América en la que estuvisteis o hubo alguna otra antes? No, fue la primera, ¿no? Sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Por qué os llama? ¿Os sorprendió o no os sorprendió? ¿Cómo fue una notición también? Sí, la verdad es que sí. Me acuerdo que eso fue antes de la Volvo, todo el contacto, digamos, o fichaje o lo que sea. Y me acuerdo, estando en Abu Dhabi, les dijimos que sí, en Abu Dhabi, sí. En esa es la Volvo que se fue a Abu Dhabi. Sí. Y bueno, pues de ahí acabar Londres y de ahí fuimos para allá, a otro mundo desconocido, ¿no? Casi ya no se puede comparar con la primera Volvo, pero sí es verdad que un equipo tan grande como era Luna Rosa y bueno, estaba Luis
Carpanta. Sí. Y bueno, pues él nos echó una mano con todo eso también y la verdad es que fue otro aprendizaje también bestial, ¿no? Era un equipo que había dejado desde Valencia, ya antes hizo Luna Rosa, hizo la de 2007. La del 2007, la del 2010 evidentemente no. Claro. Y pero volvió con una estructura nueva, ya no era un poco la estructura anterior de lo que había sido Luna Rosa hasta el 2007. Y bueno, pues conocíamos a gente como Bruni, conocíamos a gente como varios ingleses que habían también del Forti, Draper, Richardson, bueno, conocíamos a bastante gente, pero bueno, la verdad es que como estructura era un equipo que imponía bastante, ¿no? Y bueno, pues ahí también fue un poco una experiencia interesante. Era claro que el objetivo de esa Copa no era ganar, ya se sabía que tal, se hizo más o menos, no equipo, porque no sé muy bien cómo era, pero bueno, compartimos paquete de diseño, el primer paquete de diseño de New Zealand, que es el que tuvimos nosotros. Claro, eran los primeros catamaranes. Los primeros catamaranes. Claro. Ahí evidentemente que si volaban, que si no volaban, que si todo la regla famosa de la regla que los jueves sí que interpretaron bien, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, pues estábamos con nuestro handicap y tal, pero bueno, pues evidentemente al final siempre una experiencia súper positiva. Claro, ahí fichasteis Iker en teoría para pegarse por llevar la caña con los otros, como pasa siempre en Copa América, ¿no? Que fichan a 3 o 4 gallos y el mejor es el que lo lleva al final. Y al final, por desgracia, él no lo llevó, ¿no? Que no sé si fue Chris Draper. Sí, hablabas antes de él. Y tú estabas trimando, ¿no? El ala, o no sé si había ala, sí que había ala ahí, ¿no? Un ala enorme, un monstruo. Yo fui primero, en principio iba para trimar las velas de proa y bueno, pues luego un poco por la evolución, pues acabé trimando el ala. Qué fuerte. Y la verdad es que sí. Hostia. No, súper bien, una experiencia muy buena. Y al final, bueno, pues el barco nunca iba a ser y nunca íbamos a estar competitivos. Tampoco le echo la culpa al barco, ¿sabes? Es lo que hay, es lo que había en ese tal, pero muy positivo haber estado ahí. Luego San Francisco con lo que es, ¿no? Un sitio para navegar, mucho viento, mucho entrenamiento y bueno, luego con toda la historia del Artemis y todo eso, pues bueno, al final tuvimos una pelea con ellos y bueno, pues luego evidentemente contra New Zealand no hubo nada que hacer. Sí, bueno, esa fue la copa de la famosa remontada de... Sí. Madre de Dios. Oye, y esta copa tiene otro, jalón importantísimo en tu carrera, yo creo que quizá el más importante a nivel personal, que es cuando Iker se va de Prada porque al final deciden que es otro el que va a llevar la caña, es cuando te separas de él. Separáis vuestras carreras por primera vez. Fue ese momento, ¿no? Bueno, sí, por primera vez luego hicimos otra vuelta al mundo juntos, pero... Sí, Sí, además Iker, al igual que has dicho antes, que yo tuve muy claro, y me acuerdo de hablar con Ramón y con Iker en Londres cuando las cosas ya era obvio que iban a ir mal, de hacer otra campaña olímpica o no. Yo tenía bastante claro que no iba a navegar más en la vela olímpica y sin embargo él sí tenía esa fuerza todavía que hace falta para seguir con los Juegos. Entonces cuando se vio que bueno, pues que no iba a llevar el barco, pues se volvió para España y se puso a navegar otra vez, primero en Forti con Yago un tiempo y luego ya pasó al Nacra. Sí, que tuvo como un mogollón de... Bueno, buscó mucho, ¿no? A ver cuál era su pareja al final. ¿Cómo se tomó eso? Que tú... O sea, no intento decir, vaya, coño, que sí, que vente conmigo todos los días juntos, vamos para allá, ¿no? O sea, lo respetó, sabía que... Sí, porque el Forti ya estaba... La vela olímpica es muy dura, para hacerlo bien no es, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso estaba claro que no íbamos a hacer y entonces, bueno, pues yo me quedé en la Copa América y nada, y él vino para España. Hacer la campaña olímpica, que luego, bueno, por desgracia no tuvo la fortuna de ir a los Juegos, pero bueno, él estuvo ahí. Lo que sí que os reencontráis, que lo comentabas antes también, en el siguiente proyecto de la Volvo, ¿no? Que fue un proyecto muy raro, a ver, aterriza Mafre, pero aterriza o se consigue el dinero muy tarde y eso ya marca todo lo que sería esa Volvo de 2014-2015. Pero que entráis como patrones los dos, Iker y tú, como patrones. Porque él está también con el Nacra y dice, porque fue una Volvo atípica, no era una Volvo que viene bien estructurada bueno, dinero no faltó y no hay queja, pero vamos, vino tarde, como dicen, yo me acuerdo, y Pedro se acordará de estar en su casa y bueno, pues ya no sé, pues igual sí, igual no. Me acuerdo, por ejemplo, perfectamente que Patán podía ir con el Brunel y le llamaba Baue y Pablo llamaba y decía, oye, pues qué plan, y al final, oye, cógelo, porque esto igual sale, igual no sale. Que al final se fue. Y se fue. Claro. Y bien que hizo, ¿no? Y bien que hizo, por supuesto. Y entonces, bueno, al final salió y bueno, pues salió tarde, salió con un 65 que no conocíamos y me acuerdo, pues eso, de ir corriendo allá a Inglaterra donde se estaba fabricando el barco, porque ya se estaba haciendo el barco igualmente. Y bueno, pues corriendo deprisa, pues se hizo lo que se pudo. Y bueno, fue una cosa extraña. Y decías que estábamos los dos un poco como copatrones, porque él en principio hizo un plan que luego navegó más de lo que pensaba que iba
a navegar, pero bueno, pues en principio quería hacer más o menos una etapa así, una no, Sí. para que tampoco era como el Forti, que podíamos quizás los dos dejar un año de navegar y los dos volver y más o menos cogerle onda. Todavía estaba él formándose con Tara en aquella época. Y empezamos con un bloque, pues con Michel Desayó, como te acordarás, que habíamos tenido la experiencia de la Volvo de la Barcelona, y bueno, Sí. pues aquello tampoco fue del todo bien. ¿Qué pasó con Michel? Sí, o sea, yo me acuerdo, o sea, lo Ay, más, pues es que claro, no fue, sé. fue muy teatral la llegada, no me acuerdo cuándo fue, creo que fue a Lisboa, la primera etapa, o no me acuerdo dónde fue, que, joder, sí que fue, hubo un gesto de como, ya está, toma por culo. Bueno, hasta Cape Town llegó. A Cape Town, Pero sí. bueno, sí, sin más, no funcionó mucho. Y gente como Michel, si no está contento, tampoco va a estar ahí ¿sabes? Ya. Luego cambiamos, que vino Rob Greenhalgh, que luego ha sido parte muy importante de nuestro equipo, y vino este hombre, se me olvida el navegante, de parte de Nicolum Ben, Luke Nelias, Jean-Luc. Eso, Nelías, sí. Y nada, y la verdad es que sí, la primera etapa fue muy mal, evidentemente. Pues porque hicimos ciertas cagadas. Pero es verdad que la segunda parte de la Volvo, cuando ya cogimos un poquito de onda desde China, pues fue muy bien y bueno, pues acabamos cuartos. De hecho, fue un poco, claro, se pagó el precio de que pues no salió todo lo bien que tal, pero supongo que se empezarían también a sembrar la base para lo que fue la vuelta de 2017-18, que sí que fue, joder. Y ahí sí que, en toda esta situación que hemos comentado, ya culminas tu transición a patrón, que ahora, coño, todo el mundo lo ve súper normal, Xavi es, Bueno. coño, pues ya está, ¿sabes? Al final has tenido un proceso muy natural de crecimiento hacia ese puesto, que tú también eres un patrón atípico, o sea, la figura del patrón con el látigo, que no sé qué, súper personalista y tal, que, joder, viene muy bien para muchas cosas, pues chicos, no es tu manera de ejercer, al final, ¿no? Es otro tipo de tal que creo que te ha posicionado muy bien también, o sea, y te ha generado sobre todo una ascendencia sobre la gente que yo creo que tiene muy poca gente en este mundillo. Pues no lo sé. Sí, Tendrán bueno. que decirlo los demás. ¿Tú no lo percibes? No Pero, la verdad es que la última Volvo ha ido muy bien, pero ha sido una evolución, digamos, como dices tú, pero también después de esa Volvo que hicimos, que acabó en Suecia, no me acuerdo dónde acabó, de ahí luego fui yo y que seguía con el NACRA, Sí, yo fui a VIR con Ben Aisley, sí. que era la Copa de Bermuda, que ahí es donde, bueno, pues también no tardé y la última, bueno, para empezar, en esa Volvo que acabamos cuartos con Mafre, la primera de Mafre, con el barco rojo, con el 65, una de las partes más importantes que se ve desde ahora es eso, conocimos el 65, conocimos quizás la nueva era de la Volvo con el Boatyard, con un equipo que se compartía, que al principio, bueno, pues viniendo de la cultura de la que veníamos era un poco... Sí, no te... Ya el barco pues no nos gustaba del todo, un poco mucho recelo para tal. Y luego, bueno, pues eso sí que nos hizo aprender un poco de lo que era lo que había que adaptarse para la siguiente Volvo, ¿no? Y bueno, pues cuando llegó la realidad también, todo hay que decirlo, cuando llegó el dinero con Mafre, evidentemente Pedro y César, era Iker otra vez para ser el patrón de ese proyecto. Y bueno, pues él es verdad que también fue claro desde el principio y no estaba en ese momento con fuerzas o con ganas de hacer esa Volvo, seguía con el NACRA y bueno, pues él decidió no hacer esa Volvo y es por eso también que me dice Pedro, básicamente, bueno, pues te toca a ti y lo hacemos y yo acepté hacer eso y bueno. Pues, ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue una conversación concreta con Pedro? ¿Fue una llamada? bueno, o sea, fueron varias, evidentemente llamó a Iker, luego hablamos los dos y bueno, pues él no lo tenía claro y bueno, es verdad que hacer una Volvo si no lo tienes claro es complicado. Sí, no debes, ¿no? Eso. Y nada, y luego la verdad es que, como dices, salió bien, porque fue con el conocimiento del barco, luego también hay que decir todo. Hay mucha gente que está en contra de lo que fue la Volvo, del 65, del One Design, etcétera, etcétera. Opiniones para todo hay. Nosotros ya te digo que hemos evolucionado de estar, digamos, en contra de una cosa que quizás no veíamos, Sí. cuando vienes de los 70s, del diseño abierto, del dinero, bla, 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 a, bueno, pues darte cuenta que al final es una fórmula que dio un fruto, yo creo que para el mundo como estamos ahora mismo y lo que es el mundo de la vela y cómo está el patrocinio, pues que funcionó bien. Y creo que la organización hizo un trabajo bueno poniendo todos los barcos lo más iguales posibles y bueno, y se hizo un buen verano de entrenamiento el año
¿qué año fue? 17. 17-18. 17, pues todo el 17, que se empezó básicamente en febrero y se entrenó mucho y yo todavía no estaba y estaban entrenando en Galicia, se rompió un mástil, etcétera, etcétera, se probó a un montón de chicas y bueno, pues se hizo eso y luego ya me incorporé y bueno, pues hizo buen entrenamiento y tuvimos un equipo súper bueno. Sí. Y luego pues casi la ganamos. Que al final fue por un derecha o izquierda en Sí, la sí. bajada, al final, ¿no? O sea, No, es que no. Eso fue el último día, antes de ahí digo yo, Claro, que claro, en algún pero- punto nos dejaríamos por el camino Sí, pero- y ya está, pero bueno, sí. Coño, que al final podías pensar, bueno, y que pasará muchas veces, que pierdas una competición tan cerca, mira lo de Qingdao, ¿sabes? Por ejemplo, y que se te quede una sensación horrenda, y hay veces que quedas segundo, que te jode, porque vosotros sois ganadores, ¿sabes? Esa noche sería una, ¿sabes? Al final, pero que ahora lo repasas con el esto del tiempo y dices, che, tío, ¿qué vuelvo hicimos? Nada, evidentemente al principio te queda un mal sabor de boca, pero muy poco duro. El recuerdo de esta última Volvo es muy positivo. Y tanto mío, creo, como de la gente en general, porque se trabajó bien y porque lo pasamos bien además. Sí, tienes todo un grupo de gente que al final ya se ha consolidado, pues, o sea, evidentemente Juan Vila no hay, tiene que consolidarlo nada. O sea, Juan Vila, pues eso, disfrutó uno más de aterrizando ahí, pero luego Patán, Nieti, o sea, incluso el propio Blair Tuke, ¿no? Que hoy en día es una de las grandes estrellas del fútbol mundial y que estaba ahí cantando el Súbeme la radio todos los Sí, días. no. Y súper integrado. O sea. Ay, disfruto mucho, nos conocíamos hace mucho tiempo, ya entrenamos y yo con ellos en la Volvo del 2012, ellos estaban empezando y en la parada entrenamos juntos y ya nos conocíamos y vino encantado a hacer la Volvo. Un recuerdo hoy en día súper positivo y aportó un montón y la verdad es que bueno, pues, le dolió mucho no ganarla evidentemente, pero pues fue eso, y el equipo de tierra y la verdad es que todo fue muy bien. Oye, ya que hemos terminado con las Volvos anteriores, ¿cómo ves ahora la situación de la Volvo? ¿Vamos a poder tener equipo en la próxima o no? ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé, está todo el ambiente. Evidentemente han sido los últimos años que no hace falta que recordemos todo lo que ha pasado y cómo ha dejado el mundo en general, el mundo del deporte, el mundo del patrocinio. Muchos cambios, mucha incertidumbre, que es lo peor en estos casos, ¿no? Es una regata que ha cambiado la fecha 2 veces de salida, que no se sabe. Todos rumores, gente que habla mucho, gente que no. Pero bueno, yo sé que Pedro está trabajando en ello y bueno, hay mucha gente con mucho interés de que salga, empujando y bueno, pues hay que esperar un poco más y bueno, espero que salga y espero que la regata salga de Alicante y sea un éxito otra vez, ¿no? La verdad es que va a ser una regata un poco de transición, es bastante evidente. Otras ediciones para estas alturas de la película pues ya había equipos más consolidados y yo creo que está la gente un poco más a verlas venir, pero bueno, se está trabajando y bueno, espero que pueda salir bien. Bueno, pues te volveré a preguntar por el asunto cuando ya sepamos lo que va a pasar con Eso la siguiente Volvo, si te parece también. Oye, Copa América, tú has tenido también, bueno, iba a decir la gran suerte, no, pero o sea, has tenido el mérito profesional desde que te enganchaste en el Luna Rosa, no haberte bajado de ninguna Copa América. Primero con Ben Aisley. ¿Por qué te ficha Ben Aisley? ¿Tenías buena relación con él? ¿De dónde surge su confianza en ti? Bueno, nos conocíamos no mucho, el de la vela olímpica, pero yo entiendo que había un respeto mutuo. Y es verdad que en el equipo para Bermuda, que era VIR, Land Rover VIR, sí, había gente que había estado conmigo en Una Rosa, ingleses, como Giles, como Freddy Carr, como Nick Hatton, que bueno, Giles estaba haciendo campaña olímpica también, entonces venía. Tenían un trimmer que era Paul Campbell, que acabó regateando, que no tenía mucha experiencia. Él también estaba en Luna Rosa, es verdad, pero no navegó y bueno, pues entonces yo fui allí con un rol un poco de no muy claro de entrenar, navegar entrenando. Había 2 barcos, un programa de 2 barcos y navegar en uno de ellos, ayudar al trimmer todo lo que pudiera, digamos, y luego también fue evolucionando un poco mi papel en el equipo y ayudar al equipo en general. claro, o sea, dijeron, mira, a este llévatelo porque A ver, seguro que nos bueno, viene bien. algo ¿Para hará. qué? Ya lo iremos viendo, Eso pero es. coño. Y la verdad es que tengo un recuerdo súper bueno también. Y navegué bastante no regateó CJ y la verdad es que fue una copa, bueno, no fue bien como resultados. Ben, por supuesto, siempre aspira a ganar, entonces, bueno, creo que se tomaron decisiones radicales, digamos, siempre un poquito buscando no sé si el atajo o el camino corto, y no salieron bien y de hecho la copa, el resultado no fue bueno, pero también tenía clarísimo después de eso que iba a seguir. Y entonces de ahí fui a la Volvo y durante la Volvo pues estuve en contacto también con ellos, que querían que volviera a lo que ahora es Ineos, que en su momento todavía no era Ineos, pero bueno, luego ya entró Jim y ya compró todo el equipo y ahí me incorporé después de... ¿Cómo molaría hacer eso? Sí.
En No sé si yo haría perdón. eso, si tuviera ese dinero, pero bueno. Yo sí, hombre, sí. Y me incorporé al último equipo, ahora para Nueva Zelanda, justo después de la Volvo. Y la verdad es que muy bien también con un rol un poco... Ahí ha habido una regla de nacionalidad bastante estricta, Sí. no tanto como la que viene ahora, pero bueno, ya era bastante estricta. Que para cumplirla básicamente era después de la Volvo vivir full time en Inglaterra y bueno, pues, al final ellos habían fichado a Ian Jensen, que había sido el trimmer de Artemis, que era el tripulante de 49er de Nathan Outridge, Sí. que bueno, pues también fue allí un poco con el papel de dentro de tener esa visión un poco global, de navegar en el barco, los barcos pequeños de pruebas que se hizo y ayudarle a Ian en todo lo que fuera. Ya tuvimos claro que él iba a ser el trimmer titular y también fue una experiencia súper buena. Estuve un tiempo de part-time, bueno, hacía 15 días al mes en vez de ser full-time, lo cual era fundamental después de la Volvo, y luego ya me incorporé full-time antes de ir a Nueva Zelanda. Y ahí también estaba Joan Vila, que fuimos juntos, digamos, él fue como responsable de performance y meteo también. Y bueno, la verdad es que fue súper bonita la última copa. Tú estuviste también, hiciste mucho de, no sé si es correcta la palabra, de entrenador del equipo. No, el entrenador había uno que es Rob Wilson, pero sí ayudaba al entrenador. De verdad que es difícil, si me dices qué hacías, cuál es tu rol, es difícil saber, porque al final era ayudar al entrenador, porque es un equipo grande, es un barco grande y hay una data ilimitada que no se puede ir sobre todo. Hacía también, bueno, yo creo que tengo muy buena comunicación con todos los regatistas y luego tengo el tiempo que ellos no tienen, porque al final están o bien entrenando en el gimnasio o bien navegando o bien después de navegar en tal, pues también de estar con el equipo de diseño, más siempre con palo y velas, que es un poco más, digamos, mi especialidad, pero también un poco pues con la gente de análisis de datos, con Juan, con diseñadores de, bueno, pues de intentar transmitir tanto para un lado como para otro o hacer que fluya un poco esa comunicación, que es difícil. Son equipos grandes y siempre lo piensas y dices, ¿cómo se puede mejorar esto? Pero es difícil. Al final el equipo de diseño también acaba sin, no es ni mucho menos una guerra entre equipo de diseño y regatistas, pero sí cada uno toma sus decisiones y las defiende, ¿no? Entonces el otro, si no le gustan, también hay que argumentarlas. Tampoco vale decir esto es una mierda o esto no me gusta, esto sí. Entonces, bueno, pues... Manolo Ruiz de Elvira el otro día me decía que él cree que, claro, él tiene una experiencia de la hostia en Copa América, que él cree que no es bueno tener un presupuesto ilimitado. Porque un poco hablando de eso, ¿no? O sea, al final tú tienes tanta capacidad de hacer cosas que muchas veces es mejor tener mucho dinero, o sea, un presupuesto suficiente, pero que tengas un límite de cosas en las que invertir o por las que pelear. Sí, poder filtrar y decir realmente tenemos 10 cosas sobre la mesa, elegir 3 y empujar las 3. Porque si empujas las 10, vas a empujar las 10 a medias. Claro. Por mucho dinero que tengas. Claro. Porque al final no hay ni tiempo, ni capacidad, ni gente suficiente para hacer todo eso. Seguro. Tampoco creo que haya sido una cuestión de tener dinero ilimitado. Se gasta mucho dinero, pero bueno, pues al final, cuando empieza una regla nueva, como fue este monocasco foileador, empiezas con un papel en blanco y bueno, pues al final vas haciendo un equipo de diseño, unos tienen un poco más de experiencia, un poco menos. Después de visto es muy fácil, y es el huevo de Colón, ¿no? Y dices, bueno, claro, ahora, ¿cómo fuisteis con eso? Evidentemente nuestro primer barco de Ineos estaba mal en todo. Es que no sé si te puedo decir una cosa que estuviera bien. Y hombre, es duro, ¿no? Había gente muy buena ahí, estaba Brolic por un lado de asistente, había gente que había estado en otros equipos y sin embargo pues no se vio venir. Y luego cuando le ves el barco al otro dices, evidentemente te das cuenta, ¿no? Y antes de echar nuestro primer barco al agua, que ya habíamos visto el neozelandés, ya el barco, no solo por haberle visto a ellos, sino porque ya se iba evolucionando, el barco era totalmente obsoleto antes de tocar el agua. Luego se hizo, cuando estás tan mal en un lado y tienes que el otro está totalmente en el otro lado, y dices, bueno, él va a hacer un segundo barco, digamos, yéndose todavía más lejos, entonces nosotros tenemos que irnos, el cambio fue, ellos hicieron una evolución del primer barco y nosotros hicimos otro barco. No te voy a decir que el primero no servía de nada, pero de poco. Y luego el segundo, pues tenía cosas buenas y cosas malas y bueno. Es tan superior, por ejemplo, a la Copa América, la Volvo hoy en día, ¿no? A todos los niveles de inversiones, presupuestos, etcétera. Sí. Bueno, o sea, por ejemplo, una curiosidad que tengo, que no te pido que me contestes la cifra, evidentemente, porque me parece una falta de educación, pero ¿tú cobras más de patrón de Mafre en la Volvo o de lo que me has contado que haces en Copa América? De patrón. ¿Pero porque eres el patrón? Sí, porque es un poco diferente. Sí, yo creo que la Copa tampoco es lo que era hace los años 2005, 2006, 2007. Ya. Y mucha gente, ahora que vuelve al Ingui y tal, mucha gente que estaba en aquellos tiempos se da cuenta, bueno, tampoco es lo de antes.
está muy bien, evidentemente, Claro, pero claro. bueno, había también cifras ridículas, había gente pagada full time por no navegar con otro equipo, había Ya. gente, bueno, yo creo que fueron unos años de oro, un poco Lo de de locura. Russell, claro, 5 millones de Russell, pavos lo de por no... Callar, lo del otro, el de la moto, yo creo que eso nos va a costar volver a verlo. Y tampoco hay tantos equipos, y si quieres hacer la Copa, la verdad es que tampoco creo que tengas la sartén por el mango como regatista para pedir lo que quieras, ¿sabes? Habrá alguno que otro, pero pocos. Ahí tienes 3 equipos con la nacionalidad para navegar ahora mismo. O eres del país o no navegas, o tienes que haber cumplido con la regla anterior. Es muy complicado. Claro, ahora las opciones que hay son, evidentemente, el New Zealand, que no va a haber nadie que no sea neozelandés, ¿no? Pues ¿no? O sea, algún australiano. Hay 2 australianos, pero bueno. No, ¿quién está ahí? Glenn Ashby y ahora Nathan Outridge. Ah, coño, es verdad. Claro, y Glenn Ashby está con lo del el récord ahora en tierra, ¿no? Que quiere batir... Joder. Bueno, ya lo contaremos, es una bitácora, porque si no... Está ya American Magic, que ha dicho oficialmente que sigue, y está Prada, bueno, Luna Rosa, que ha dicho oficialmente que sigue. Y está Ineos también. Ineos También. Challenge of the Record. Ah, bueno, coño, es verdad. Y está Lingui. Y está Lingui, que también es oficial. O sea, ¿qué tendrías que hacer tú para poder navegar en uno de esos equipos? No puedo. No puedes. O sea, tener Bueno, no sé pasaporte si de uno de puedes esos encontrar un países. pasaporte y de repente cumplir, no lo sé. Ya. No sé si eso ya vale, supongo que sí, te nacionalizas de otro país. Pero bien. no teniendo pasaporte, tenía que haber cumplido la regla para haber podido regatear la anterior, que ya no cumplí. Claro. O sea, el australiano, por ejemplo, que fue el trimmer de mayor en nuestra Copa, puede hacerla solo con el inglés. Por herencia de... Eso. O Paul Goodison, que estuvo en el americano, puede hacerla con el americano. Que ha anunciado de ahora hecho que ya ha renueva. fichado. O Dean Barker podría hacerla con el americano, solo, no con el kiwi. Pues veremos a ver qué pasa, pero la verdad es que es apasionante, o sea, esta la Copa América. ¿Tú cómo... A ver qué pasa, ¿sí? Claro, a ver dónde es, a ver. Claro, quiero preguntarte tu opinión, ¿cómo ves el tema de la sede? O sea, es conversación de pantalla, sé que Sí, tampoco... es hablar por hablar, porque Sí, nadie sí. tiene ni idea. Pero me interesa saber qué piensas. O sea, ¿ves factible o viable que se la lleven de Auckland? ¿Tú crees que eso es una herejía al honor de la Copa América? ¿O se les va a tomar mal allí en Nueva Zelanda o no? O sea, ¿crees que eso...? Hombre, supongo que no gustará. También te hablo de mi opinión personal. Claro, es la a que... mí, personalmente, bueno, me sorprende o me sorprendió en su día que lo tuvieran tan claro de irse a otro sitio. Yo creo que no va a ser en Nueva Zelanda, por lo que entiendo y por lo que he hablado con la gente. Yo creo que no va a ser, y no va a ser porque necesitan dinero para financiarse y una sede que les pague como equipo para poder ser competitivos y poder volver a ganar. O sea, no plantean hacerla, bueno, la hacemos en Nueva Zelanda porque creemos que tiene que ser aquí, aunque nos cueste perderla. Entonces, bueno, pues es una forma de verla. Yo creo que habrá gente que seguro en Nueva Zelanda preferirían perderla en Nueva Zelanda que ganarla en Arabia Saudita o en España o en Irlanda. Pero el equipo no. El equipo evidentemente tiene que hacer lo que tiene que hacer para ganar y parece que está dispuesto a que no sea en Nueva Zelanda. ¿Y dónde va a ser? No tengo ni idea. Sé que ahí parece que Málaga tiene buena pinta, parece que Arabia Saudí dinero desde luego tendrá, y no sé todavía si Irlanda sigue o no en la jugada, pero bueno, pues a ver, ojalá sea en Málaga. Hombre, ¿tú cómo viviste la de Valencia? ¿Llegaste a venir aquí a verla y tal o no? Porque no te daría estábamos la vida, para ¿no? China, me acuerdo, ¿no? Que eso que Sí, era, bueno, estábamos... 2007. No, llegué, mira, una vez vine aquí, porque la primera etapa del Movistar, en la primera etapa que salimos de Vigo, que hizo un mal tiempo terrorífico, que el Pirata se acabó en Lisboa, el Brasil creo que también, y nosotros en Portimao, con un mamparo roto y con el timón roto. Y me acuerdo que vine aquí a la base de Iberdrola y nos arreglaron el timón. Coño, qué bueno. Sí, me acuerdo venir conduciendo en la furgoneta con el timón dentro, nos arregló el timón y luego lo volvieron a llevar. Pero vamos, no viví la viví, la seguí. ¿Dónde estaba yo? Luego estábamos, el 2007, Iker y yo en el Mundial de Cascais. Es el único año en blanco, sin Volvo, sin Olimpiadas que tuvisteis en todas esas... Bueno, fue el año previo a China. A China, y el Mundial de Clases Olímpicas de la ISAF fue en Lisboa. Y me acuerdo de estar entrenando algo, me acuerdo del bar en el que veíamos las regatas. Una pregunta que se me ha olvidado hacerte antes hablando de lo de New Zealand y la posibilidad de... ¿Cuánta pasta crees que puede necesitar como mínimo el New Zealand para retener la Copa? ¿60, 80? No, más de 100 yo creo. Más de 100. Y esos 100, claro, el tema es que se les han caído los patrocinadores, ¿no? Antes eso lo pagaba Fly Emirates, que ya no siguen, entonces ellos ven imposible sacar esa pasta de Nueva Zelanda. Y si no tienen 100 millones, saben que no van a retener la Copa. Y más con Alingui habiendo comprado su barco antiguo, ¿no? Con toda esta... Joder, yo es creo que... la etapa, la vuelta pasada, no sé las cifras ni hay que hablarlas, pero yo creo que todos los equipos gastaron más de 100. Pues veremos a ver, joder, el 31 de marzo en teoría es la fecha límite. SailGP,
GP, que sé que también este año, bueno, es uno de los que has tenido tiempo para probar otra historia que a lo mejor en otra época de tu vida habría sido imposible, pero uno de los circuitos, bueno, que más de moda ha estado en el último año, con sus cosas buenas y sus cosas malas, como ha sido el de Sail GP. Cuéntame, ¿cómo ha ido la experiencia? No, es una experiencia buena, es un circuito que tiene, como dices tú, sus cosas buenas y sus cosas malas. Tampoco creo que me toque a mí juzgar lo que es el circuito, la idea de Russell. Evidentemente yo tengo una visión diferente, digamos, y me cuesta ver. Yo cuando veo a un tío como Russell con todo lo que ha hecho en la vela, entiendo que lo ve bastante mejor de lo que veo yo. Ya. Desde el viento y las roladas hasta lo que es el patrocinio, el marketing, la copa, etcétera, etcétera. Pero de verdad me cuesta ver un poco lo que es todo el circuito de SLGP, pero bueno, pues un poco por esa guerra que tiene con el resto de los eventos, ¿no? Al final SLGP se está convirtiendo en un evento que es full time, entonces bueno, pues se puede hacer y se pueden hacer cosas, pero cada vez se complica más. Ya. Entonces a medida que se acercan fechas, entonces este año, bueno, pues es un año en el que todavía se pueden hacer cosas conjuntas, pero bueno, no sé muy bien el perfil al final de gente que quiere tener, porque a mí, esto es una opinión personal evidentemente, pero bueno, la gente al final creo que, no sé cómo decirte, o sea, la gente si puede ir a la Copa va a ir a la Copa, si puede hacer la Volvo va a hacer la Volvo, y si puede hacer los juegos va a hacer los juegos. Entonces me sorprende que Russell lleve al circuito a un momento en el que la gente tenga que decidir, porque es lo que es, ¿no? Entonces, pero bueno, pero volviendo a lo que es este año, lo que ha sido este año, creo que una experiencia muy bonita. Para mí, bueno, yo me acuerdo, me llamó en su día María del Mar y Jordi Chemar para ver si podía ser el entrenador, y bueno, pues yo estaba en Nueva Zelanda y bueno, pues bueno, viendo que el año iba a ser más tranquilo de lo normal, pues he hecho casi todos los eventos este año, ya a Sydney no fui y bueno, pues ahora tengo otros líos que no me permiten, pero bueno, la verdad es que bueno, es curioso, es mucho montaje, es un fin de semana de regata, hay que hacerlo bien y no hay sitio para la duda, para el error, para hoy lo he hecho mal, a ver si sale mañana bien, ¿no? Tienes que hacerlo bien siempre y bueno, pues la verdad es que es un circuito interesante. Una de las cosas chulas que hicieron nuestro amigo Huguito Fonollá, que lo tuvisteis ahí a bordo, fue un documental sobre muchos temas internos del equipo, o sea, sin nada conflictivo ni mucho menos, pero joder, me pareció súper interesante la llamada que tienen Jordi y Flo, creo que estaba contigo cuando te fichan, que tú no les preguntas ni bueno, hablaría de dinero evidentemente, eso no sale tal, pero dices, ¿esto Phil lo sabe? ¿Puede ser? No sé, pues eso yo no lo he visto yo. Sí, pues fue, o sea, y tu pregunta es, bueno, pero Phil, vale, pues vamos a tener una conversación porque al final tu duda era, coño, este tío es el patrón, vamos a ver sí, que... No, de hecho yo le vi en Nueva Zelanda y hablé con él y bueno, pues él también yo le conocí, hice un match race en Perth con él el año 2000, no me acuerdo, del 2011, no sé qué año. Hice un campeonato, yo ya le conocí a Phil y en Nueva Zelanda él ha estado comentando la Copa y he estado con él bastante y tal. Y bueno, pues es un chaval que navega muy bien. Evidentemente estando en Nueva Zelanda es difícil, ha ganado el Mundial de Match varias veces, el GC32, pero nunca ha dado el salto a Team New Zealand, ¿no? Entonces, y ni ha hecho la vela olímpica. Pero bueno, es un chaval que navega bien en todo lo que hace. Oye, ¿y a nuestro grupo cómo lo ves? Porque ha surgido un grupo de chavales, a mí me parece súper interesante el fenómeno, ¿no? Que lleguen 4 chalaos, que si Chamar, Tritel, Diego Botín, el Cardona, el otro, y llevan desde la joven Copa América esta desde hace unos años, buscándose su sitio y creciendo muy bien como bloque. ¿Cómo los ves tú a ellos y en qué momento los ves? Por ejemplo, el año que viene ya se ha anunciado públicamente que va a ser Chamar el patrón del equipo y toda la tripulación van a ser ellos. ¿Cómo los ves tú en este momento de su evolución? Los veo bien porque son gente que tienen talento todos. El único problema que veo, y esto lo he hablado yo con ellos, es que el SLGP es un circuito que es complicado en sí por definición. Es un circuito en el cual tú no puedes comprar un F50 y entrenar en tu casa. No es como un GC32, que bueno, al final tienes un barco, entrenas, alquilas, subes, bajas y te vas preparando y llegas. Vas ahí a bocajarro a cada regata. Vas ahí, entonces el Slingsby te lleva 5 o 6 años de ventaja porque ya hizo la Copa con esos barcos, el Burling ni te cuento que la ganó, el otro que tal. Entonces es un proceso en el cual hay que coger victorias pequeñas y un día navega bien y quedarte con eso, un día y tener siempre los pies en el suelo y saber un poco la dificultad que conlleva, ¿no? Porque al final yo no tengo duda que si les das un barco para entrenar y que se vengan a entrenar en Canarias, en Santander o donde quieran como grupo y le dedican, no tengo duda que podrían ganar cualquier regata en poco tiempo. Si le dices no puedes entrenar, vete ahí y claro, cada día es un recomienzo, pues
como ellos bien saben, va a ser un año duro, pero estoy seguro que, hombre, tanto Florian como Diego, como Joel, este año han navegado con Phil, están... Tanto Flo, que tiene mucho talento, como Diego, que también, y se ponen en plan obsesivo, tienen el barco muy de la mano. Entonces eso para Jordi va a ser, como ya está siendo, porque ya ha navegado este año un poco, va a ser una ayuda muy grande. Pero bueno, también le van a echar de menos a Phil, porque es un tío que controla mucho el barco y claro. Digamos, aunque no hizo la Copa de Bermuda, en la configuración del F50 ha navegado mucho. Y bueno, pues le van a echar de menos, pero bueno, oye, ya están. Lo harán bien, ya están ahí, ahora ya no hay vuelta atrás. Entonces, evidentemente lo tienen que compaginar con la vela olímpica y bueno, les toca un poco pues lo que hemos hablado antes, que nos tocó en su día que era a mí, de bajarte de un barco y subirte a otro, y bueno, pues hay que tener esa suerte, pero bueno, luego también es verdad que les van a venir tiempos en los que van a tener que tomar decisiones importantes. Claro. Estuviste también con Yeti, varias mangas, ¿no? Que sí, también lo ficharon de veterano, ¿no? Bueno, es que faltaban esta gente que estaba para Japón. Faltaba Joan también, claro. Divertido. Y con Yeti también has coincidido en otro de los proyectos del año, al menos para mí, que me tiene mega emocionado, que es el Spanish Scorpios. O sea, el mayor bicho de la historia, ese Swan de 125 pies, en el que, si no recuerdo mal, tú también tuviste la oportunidad de hacer alguna regata con ellos. Sí, he hecho la Fastnet y la Middle Sea Race. ¿Y la Fastnet fue muy bien. La ganasteis, ¿no? Claro. Y la Middle Sea va muy bien también, pero es verdad que nos quedamos al oeste de Sicilia en una calma y el Comanche que venía detrás nos pasó. Y luego ya no le pudimos pesar. Entonces, bueno, la verdad es que es un buen pepino. Lo que pasa que son barcos muy grandes en los cuales tienen tanto trabajo que la puesta de ese barco va a estar a punto dentro de otro año, por lo menos. Porque hay modificaciones que hacer, pero claro, no se pueden hacer. Todo lleva semejante tiempo. ¿Y es un proceso y es normal, y al Comanche le ha pasado lo mismo. El Comanche ya tiene 4 o 5 años y ahora está a punto. Y han cambiado ya de orzas, han cambiado todo el inventario de velas no sé cuántas veces, han hecho timones nuevos, le han dado la vuelta al barco unas cuantas veces y ahora está el barco optimizado. Entonces, bueno, lo tienes, sabes que ese barco va siempre muy cerca de su óptimo. Y yo creo que el Scorpios, aparte de ir muy bien ya, tiene un margen todavía de mejora muy grande. Evidentemente es un barco más grande, pero bueno, también tiene su historia y cómo nació este proyecto. Y bueno, no era un barco de regatas que se fue convirtiendo en barco de regatas, entonces tiene ciertos handicaps que bueno, pues si hicieras, digamos, un 125 de regatas lo harías un poco diferentes. Claro. Pero qué guay que ese barco, ese proyecto lo manejéis vosotros, o sea, lo manejen españoles de cabo a rabo, ¿no? Es verdad, esto es un proyecto que normalmente sería de neozelandeses o de franceses o de quien fuera, y habéis llegado a un punto de madurez, pues todos los de la generación, pues eso, estáis ahí, Pepe Ribes, tú, Fernando Chavarri de patrón, en el que estáis llevando el proyecto que todos los patrones guiris matarían por llevar. Sí, es verdad que Fernando entró ahí hace ya unos cuantos años y bueno, pues ha conseguido que el barco esté en el agua, que esté en la Fastnet, que se haya ganado hoy la Caribbean 600, que también ha ganado, que está en el Comanche, sí. Hostia, qué bien. Y bueno, pues un proyecto que va bien. Y como dices, pues bueno, hay mucha gente a bordo y se está aprendiendo es un barco muy, muy grande y entonces se está aprendiendo todo, ¿no? Desde el mantenimiento hasta cómo navegarlo y bueno, va a ser bonito, interesante. Sí, y este verano también haremos alguna regata con ellos y bueno, pues a ver qué calendario hace y a ver si se puede navegar. Muy bien, pues mira, yo creo que vamos a ir poniendo el punto final. Llevamos hora y 3/4 de conversación. La verdad es que pero creo que no se nos ha quedado nada fuera, que era mi objetivo. Ya decía Xavi antes de empezar la entrevista, le decía, mira, mi único objetivo es que dentro de 20 años, cuando alguien quiera recordar cómo fue Xavi Fernández, pues que escuchando esta charla le podamos explicar un poco pues todas las locuras en las que se metió. Ahora, para acabar, Xavi, ¿hay algo que eches de menos o que te gustaría hacer en tu carrera? Porque, joder, yo creo que has ido marcando tics y ya te quedas. Te voy a decir, a ver, no sé, no hay que decir que no a nada y siempre hay que tener ganas, pero la verdad es que no tengo, teníamos que haber ganado la Volvo y qué espina tengo metida y no, o la Copa. Bueno, evidentemente me hubiera gustado ganarla o me gustaría ganarla, ganar la Copa, 14 copas, pero es verdad que tengo muy buen recuerdo de la vela olímpica y buenos resultados, lo mismo de la Volvo, también con muy buenos resultados, y de la Copa, que es un mundo, yo creo que antes preguntabas, evidentemente es más grande, que es demasiado grande, de hecho. Bueno, pues tengo 3 experiencias muy buenas, positivas, las cuales tengo muy buen recuerdo y no se me queda esa espina.
Me gustaría ganarla, por supuesto, pero bueno. Y luego estoy tranquilo y bueno, sin ningún objetivo entre ceja y ceja de decir tengo que hacer esto antes de que se me pase el arroz, ¿sabes? Y luego es verdad también que hay una parte que es un poco pues entrenar a gente, que bueno, por un lado me atrae, pero por otro lado, como creo que sé lo que tiene que ser, lo que debería de ser para hacerlo bien, no sé si todavía es el momento. Por lo que hay que dedicar, si tú vas a entrenar a un chaval que va a tope y que es su objetivo y está pensando 24 horas, lo que él está esperando de ti es que son tú estés, 300 días lo al que año. estés esperando es que estés como él, y si no vas a ser un freno. Y la realidad es que ahora, bueno, pues como tengo otras posibilidades, otros proyectos, familia, etcétera, etcétera, pues veo que no es el momento de, no por no ir en furgoneta o ir a dormir en un hotel que no me importa y que lo he hecho encantado y lo haré encantado, sino porque sé que lo que va a necesitar el regatista de 25 años que solo está pensando en eso, yo creo que no se lo puedo dar. Que puedes ayudar en momentos puntuales porque puede ser. Y de hecho, yo muchas veces pienso para atrás y admiro como Jane, que tendría el año 2000, del 2000 al 2004, pues la edad que tengo yo ahora, más o menos, o un poco más, pero parecido, realmente, y tenía 2 niñas en casa y a la mujer, y le echaba huevos de estar todo el día aguantándonos y ir con nosotros a las regatas y con esa ilusión y dándonos lo que nos hacía falta que nos diera, ¿no? Entonces ahora mismo no sé por qué, no sé si porque él decidió hace mucho tiempo y él podía haber hecho muchas más copas y podía haber navegado más, y bueno, yo creo que siempre le gustó ese mundo, no sé si federativo, pero sí didáctico, de ir con gente, con chavales, de llevar el CAR de Murcia, el de Santander, en la Olímpica, y bueno, pues a él le llenaba eso y él le dedicó a eso. Como no me veo en ese tal, bueno, hay gente que a veces me pregunta, ¿ya entrenarías? Y full time no, y si no es full time, creo que ir ahí a decirle a un tío lo que ya sabe o ponerle más dudas que respuestas, creo que ayuda poco. Pero full time no por un tema de reto deportivo, ¿no? Porque yo supongo que dinero, o sea, evidentemente no eres millonario porque no somos futbolistas, pero tampoco te haría falta currar mucho más para mantener a tu familia. O sea, sería que tú dijeras, vale, no quiero más. O sea, mi ambición deportiva ahora es formar a este chaval. Eso tiene que ser así, pero eso conlleva a irte a vivir donde esté el chaval, a viajar, a pasarte todo el invierno en Canarias, que hace mucho mejor tiempo. Evidentemente, todo va cambiando. Cuando nosotros navegábamos en Vela Olímpica, Canarias estaba donde está ahora y hacía el mismo tiempo y el mismo viento, y no íbamos a Canarias, y ahora toda Europa se va a Canarias en invierno, pues todo el mundo se mueve más, es más, y no es por un tema económico, no, es sino porque es duro, es mucho sacrificio, pero bueno, creo que es una cosa que me gusta también, y algún día cuando esté igual todavía más tranquilo, pues igual dices, pues voy a pasar un tiempo a ver si puedo ayudar a esta gente. Oye, ¿y con Iker te ves volviendo a navegar? Seguro. Sí, ¿qué tal os pone la relación? Bueno, sé que es buena, vamos, te lo pregunto también, pero que... Sí, lo que pasa que es verdad que, bueno, yo estaba ahora en la Copa, él ha estado en la Vela Olímpica hasta hace bien poco, y ahora, bueno, pues él está ahora entre Canarias y Palma, y bueno, pues evidente que tenemos vidas más separadas, pero seguro que sí. Qué bien, pues a ver si lo vemos y lo contamos aquí, hombre. Pues don Xavi Fernández, 1.000.000 de gracias por tu generosidad, porque sé que, joder, robarte 2 horitas en los proyectos que estás metido es, la verdad, un esfuerzo que haces, pero te lo agradezco un montón, porque tenía muchísimas ganas, y lo sabes, de que encontráramos este día por fin para mantener esta conversación. Muy bien, pues nada. Seguiremos contando en todos los líos en los que te metas en los próximos años, y ya haremos una segunda edición cuando te jubiles y entrenas al chiquillo ese, que todavía no sabemos quién será, pero seguro va a tener la suerte. Vale. Perfecto, pues gracias. Gracias, Xavi. Pues con Xavi Fernández concluimos esta edición número 26 de las entrevistas del Role. Hasta la próxima.